Araceli. Perfecto. Entonces, eh, lograr la coherencia entre lo que se planifica y lo que se realiza. Se refiere a que y ahora lo vamos a desglosar más adelante, que debemos actuar en base a una planificación de acuerdo a un sistema de gestión de seguridad o de riesgos adecuado al sector, al giro de la empresa, a la magnitud de trabajadores, a la magnitud de la empresa, ¿no? Y a lo que realiza la empresa, ¿no? Y en ¿no? base a eso, lo que se acoplan a estas actividades, a ese tipo de empresas, también al cliente para el cual se hace un servicio, eh, sean los adecuados, ¿no? Dice, propender el mejoramiento continuo a través de una metodología que lo garantice. Así es, ¿no? Si aplicamos una metodología de mejora continua, se van a ver las trazabilidades, ¿no? Las trazabilidades en el tiempo en que la disminución de ausentismos, disminución de enfermedades, disminución de accidentes laborales, ¿no? Mejorar el autoestima y fomentar el trabajo en equipo a fin de incentivar la cooperación de los trabajadores. Aquí se refiere a cómo tú mides el desempeño del trabajador, cómo tú lo motivas, cómo tú le das la facilidad para que se comunique y también reclame sus derechos o reclame alguna situación como una condición insegura que afecte su seguridad y su salud, ¿no? Cómo lo premias también, ¿no? Cómo lo incentivas a que sea parte de esta corresponsabilidad, ¿no? Con la gestión de los riesgos, ¿no? Fomentar la cultura de prevención de los riesgos laborales para que toda la organización interiorice en los conceptos de prevención y proactividad promoviendo los comportamientos seguros. Aquí se refiere justamente a la última palabra que dije en el inciso D, ¿no? Que es la corresponsabilidad. ¿Cómo yo puedo exigir que haya corresponsabilidad? O sea, que todas las áreas dentro de una empresa, logística, almacén, todas sean responsables, más que por un cumplimiento, ya que se genere por un hábito, justamente trabajando sobre la cultura, la interiorización, la sensibilización y vean la importancia, ¿no? De gestionar los riesgos oportunamente, ¿no? Al igual manera que ello, eh, existen enciclos como la F, la G, la H, la I y la J, que son crear oportunidades para alentar la empatía, ¿no? Capacitaciones, premiaciones, lanzamiento de objetivos, ¿no? Asegurar la existencia de los medios de retroalimentación a los trabajadores también, ¿no? Cómo yo retroalimento al trabajador, ¿no? Mediante programas de seguridad basada en el comportamiento, eh, también tiene que ver mucho con publicaciones, periódicos morales, ¿no? Recordatorios ahora en los medios que tenemos más actuales, como son medios de grupo WhatsApp, entre otros, ¿no? Disponer de mecanismos de reconocimiento de personal proactivo, también tiene mucho que ver con lo anterior, ¿no? Hay personal más proactivo, reconocimientos especiales, diplomas. Hay empresas que le dan viajes, hay empresas que le dan diplomas, hay empresas que le dan dinero, ¿no? Y va a depender de cuál es la capacidad de la empresa de poder gestionar estos reconocimientos al personal proactivo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? El personal proactivo, perdón, es el que genera que estos comportamientos seguros o esta gestión de riesgos se multiplique, pues no sea, se refiere a que se contagie lo bueno, ¿no? Todos los comportamientos seguros se vayan contagiando a medida de que se convierta todo en una población segura de trabajadores, ¿no? Un grupo de trabajadores comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo. Y evaluar los principales riesgos que pueden ocasionar los mayores perjuicios a la salud, a los trabajadores, al empleador y al otro. Eso se refiere que debe haber una identificación de riesgos, de peligros, perdón, una evaluación de riesgos, ¿no? Y se deben proponer controles, ¿no? Dentro de ello viene pues el control de los actos, de las condiciones, ¿no? Fomentar y respetar la participación de las organizaciones sindicales o en su defecto de estas, la de los representantes de los trabajadores en las decisiones de seguridad. Se debe hacer partícipe a los trabajadores y si hay sindicatos, obviamente la normativa te dice que el sindicato mayoritario, todos los sindicatos y en especial el sindicato mayoritario es el que tiene la participación directa también, por ejemplo, en la conformación del comité, en la elección de los supervisores, de seguridad sobre el trabajo, obviamente, entre otras decisiones continuas, ¿no? Referente a la vigilancia de la seguridad en el trabajo de todos los empleados, ¿no?
El ciclo de gestión de riesgos. Para tú poder gestionar los riesgos, eh, definitivamente debes contar con un sistema de gestión, ¿no? Para que tú puedas administrar correctamente tus riesgos en relación a seguridad sobre el trabajo, debes contar con un sistema de gestión, ¿no? Si no cuentas con un sistema de gestión, si no conoces qué es un sistema de gestión, entonces se va a hacer un poco más complejo el entendimiento del ciclo de la gestión de riesgos, ¿no? Toda gestión de riesgos, acuérdense que tanto la ley como sobre todo se ve más claro en el tema de las ISOs, ¿no? Tienen una estructura, ¿no? Tienen la estructura HLS, ¿no? Que funciona tanto para la ISO en seguridad, que es la 45001, como para la 31000, que es la gestión de riesgos integral, la de calidad, la 9001, la 14001 de medio ambiente, la de sistema de gestión de seguridad de la información 27000, 27001, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorro de energía, eficiencia energética 55000, 50000, etcétera. Todas van bajo la misma estructura de la HLS, o High Level Structure, lo que es la estructura de alto nivel, que enmarca toda una secuencia correcta dentro de un ciclo que justamente dice ahí, ¿no? Que también se enmarca el sistema de gestión de seguridad del trabajo según la ley en el Perú, que es un sistema de mejora continua de ciclo de Zújar, ¿no? Bueno, la mayoría lo conoce como ciclo de Deming, eso sí lo deben conocer, ¿verdad? El ciclo de Deming, en realidad, el ciclo de Deming, pues es un estudio que se fue develado por Deming, ¿no? Que fue mostrado y un poco mejorado y mostrado y usado, ¿no? Por Deming, ¿no? En las primeras empresas como Ford, entre otras, ¿no? Pero que en realidad el creador de este ciclo, ¿no? De esta evolución de la mejora continua fue Zújar, ¿no? Entonces Zújar se llamaba inicialmente, digamos que la raíz es el creador del ciclo de mejora continua, es el ciclo de Zújar, que viene a ser ahora lo que todos conocemos como el ciclo de Deming, el ciclo de mejora continua. Entonces, ese ciclo de gestión de riesgos se basa en ese ciclo, ¿no? Que es planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? En inglés, plan, do, check, and act, ¿no? En planificar, ¿qué vas a hacer? En planificar vas a primero colocar todo lo que es, cómo voy a hacer mi comité. Para poder hacer un sistema de gestión, tienes que ver desde el comité de seguridad en el trabajo, la conformación, viendo lo anterior mencionado, ¿no? Si es sindicato o no sindicato, varía la gestión. Luego de ello, previamente esto, obviamente, el primer paso es vender la idea al gerente, hacer, ¿no? Hacer el diagnóstico línea base de la empresa, la evaluación inicial, que se hace por primera vez en toda empresa que no tiene un sistema de gestión. Acuérdense que todo sistema de gestión de seguridad social en el trabajo es obligatorio para toda empresa o organización, desde dos personas, desde un solo contratista, ¿no? Dos, tres, cuatro, hasta miles, ¿no? Debe obligatoriamente. Por tanto, ¿no? Debe cumplir este ciclo en base al tamaño de su organización. Dos, tres personas, 5.000, etcétera, ¿no? Entonces debe cumplir esto, ¿no? Va al diagnóstico, vende la idea a la empresa, hace el diagnóstico inicial del sistema, si es que tiene o no tiene, si no tiene, no tiene nada, obviamente todo lo tienes que elaborar y lo marcas de acuerdo a este ciclo, ¿no? Planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Va a como primeras, la aprobación de la política, ¿no? Después el diagnóstico, la aprobación de la política y luego de ello, ¿no? Todo lo que sigue en relación a la publicación de la política, obviamente todo lo que tiene que ver con la correcta elaboración de esta política, ¿no? Y luego viene ya la parte de planificar, para planificar la implementación o la gestión, cómo yo voy a administrar esta gestión de riesgos en base a un sistema de gestión. En el caso de seguridad social del trabajo, primero el comité, ¿no? Si no hay comité, ¿cuál sería? Si no hay comité, ¿cuál sería? ¿Quién tiene? Obviamente el comité, dependiendo del tamaño de la empresa, va de la mano con el servicio de seguridad social del trabajo, ¿correcto? Eso está claro, ¿verdad? Entonces, sí, ¿cuál va antes si no hubiera comité? El supervisor, Cristian, perfecto, Cristian Martín Dávila, perfecto, ¿no? Si no hubiera el comité, como está acá, obviamente ya una vez que tengo el diagnóstico de la política, vender idea, es el diagnóstico, es la política, perfecto, vamos a comenzar a generar los formatos. Acuérdense que tanto todo sistema de gestión, ya sea pequeña, microempresa, mediana, grande empresa, va variando de acuerdo al sector, mecánica, eh, siderúrgica, minería, pesquera. Entonces, va variando los documentos, ¿no?
de carácter legal. Entonces, todo pasa por revisión y aprobación. Si es más de 20 trabajadores, por el comité, como lo dijo nuestro amigo. Si es menos de 20 trabajadores, va por el supervisor, obviamente, y el gerente, ¿no? Si es por el comité, va por el comité, va por el gerente, obviamente, también, y también va por el especialista de seguridad en el trabajo o el servicio de seguridad en el trabajo, ¿no? Que ahí abarca el área SST o SOMA, y aparte, sea SOMA y abarca el especialista en seguridad, abarca el médico ocupacional, etcétera, ¿no? Luego, en la parte de planificar, cómo vas a planificar el trabajo, cómo se van a elaborar los documentos, de acuerdo cómo lo amoldas a tu realidad, desde los puestos de trabajo, por ejemplo, ¿no? Si hablamos de comité, aplica un reglamento de seguridad, obviamente, ¿no? Si aplicamos un RIF, como que es necesario en la parte de hacer, ¿no? Lo ponen en la parte de hacer porque son aplicativos, pero en realidad todos se planifican, ¿no? Tú elaboras como documento, va por el comité tiene la potestad o el supervisor de poder ya elaborar de acuerdo al tamaño del estándar de la empresa. Luego de ello, para poder identificar, tienes que hacer tu línea base, tu IPRC, identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de medidas de control. Entonces, por puestos de trabajo, por áreas, por departamentos, por etapas, ¿no? Que ahora vamos a explicar más adelante. Luego va la política, bueno, la política ya estaba previamente elaborada, toda esa la parte de planificación. ¿Qué objetivos quiero llegar de manera general y cuáles van a ser mis metas, ¿no? Y aquí, como es integrado, si se dan cuenta, ¿no? Ya inmediatamente todo lo que yo haga en metas, objetivos, ¿no? Está amarrado a lo que sigue, ¿no? A lo que es hacer. Va a mi programa, ¿no? Si es una obra, se va a mi programa de seguridad en obra, que ahí sí varía, ¿no? Por ejemplo, ahí según la sectorial puede ser una obra de un mes, 2 meses, tu plan va a ser adecuado, ¿no? Al tiempo, ¿no? Si es una empresa de producción continua de bienes o servicios, va a ser como dice acá el texto, anual, ¿no? Puede ser servicios de un hospital, puede ser servicios de retail, puede ser servicios de supermercados, ¿no? Etcétera, 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 ¿no? Una fábrica de carros, etcétera, ¿no? Entonces, este programa va a contener los famosos objetivos, que es lo anterior, ¿no? Todo en la parte de planificación vas a planificar todo lo que vas a hacer, luego vas a ver primeramente tu per se, qué peligros y riesgos tienes, de aquí va a salir todo, ¿no? Lo que necesitas, obviamente la política ya está, ¿no? Una vez que tengas el IPRC, vas a ver qué riesgos tienes, cuáles son los intolerables, los tolerables, los bajos, ¿no? Luego vas a establecer tus objetivos a cumplir y tus metas, ¿no? ¿Cierto? Una parte, uno se refiere a la parte cuantitativa, la otra parte cualitativa, que vas a hacer, como les comenté, en el año o por la obra, va a variar. Ahora, luego vas a la parte de hacer. En la parte de hacer se refiere ya vas a ejecutar. ¿Qué vas a ejecutar? Vas a ejecutar el programa, qué es lo que vas a realizar en enero, en febrero, en marzo, en abril, ¿no? Vas a ejecutar lo que también planificaste, los registros obligatorios, como son registros de accidentes, de incidentes, etcétera, enfermedades. Si aplica a comité, entonces se aplica reglamento. Si hiciste tu reglamento de la planificación, conjuntamente con el comité, entonces me toca aplicarlo, ¿no? Aplicarlo. Pero para aplicarlo, según mi programa, he tenido que primero haber dado una difusión, ¿no? O sea, una capacitación al personal, un examen adecuado, ¿no? De ahí el entendimiento, entregarles el medio documental, ¿no? Puede ser virtual o físico, pero lo importante es que tengas el cargo, ¿no? Y luego de ello ejecutas, ¿no? Dentro de este programa va, por ejemplo, el programa de capacitaciones, va el programa de inspecciones, ahí abarca todo lo que vas a hacer en el año, ¿no? ¿De acuerdo? Y obviamente todos aquellos documentos, inclusive hasta los de verificar, van dentro de tu plan, ¿no? Inclusive hasta el plan COVID ha mencionado dentro del plan. El plan ante lluvias también va dentro de tu plan, ¿no? ¿Cierto? En la parte de verificar se refiere con qué documentos del ciclo yo voy a poder verificar que se están cumpliendo, ¿no? Mediante auditorías internas, ¿no?
y mediante autoridades externas, ¿no? Voy a verificar mediante la inspección de cumplimiento de procedimientos, ¿no? Hay un procedimiento para cada actividad, sobre todo las que salen en tu en rojo, y voy a cumplir que estos procedimientos se cumplan, ¿no? Mediante la investigación del accidente de trabajo. ¿Qué voy a verificar acá? Las medidas, la eficiencia que dice la ley, ¿no? De las medidas de control. Y obviamente mediante la supervisión constante que se objetiva, se refiere la observación directa en campo, ¿no? Observación de comportamiento, ¿cierto? Y el actuar se refiere cuando el ciclo ya ha sido evaluado, ¿no? Pasa a la revisión de la gerencia general, ¿no? Esta revisión te dice, mira, la gerencia, esto ha sido el comportamiento, ¿no? Inclusive a veces la gerencia también es la que envía a hacer las auditorías externas, ¿no? Para ver cómo está trabajando el personal de seguridad, el personal de servicios de salud y seguridad, el personal eh, médico, entre otros, ¿no? Y en tal sentido se pueda, pues, verificar que está funcionando este famoso sistema de gestión de seguridad sobre el trabajo, ¿no? Esta revisión general se hace con la gerencia y te sirve para que con base, ¿no? Esta área de seguridad o este comité, ¿no? O este supervisor puede decir, mira, para el año 2024 se reúnen en diciembre o en noviembre y dicen, mira, no voy a necesitar, no sé, 80.000 soles, 100.000 soles, etcétera, etcétera, ¿no? Para que esté aprobado para el siguiente año, ¿no? ¿Cierto? Matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles, ¿no? Aquí tenemos un punto preciso y clave, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una situación primordial, digamos que es el eje en lo que se mueve, digamos que todos los riesgos y todos los procedimientos, todos los estándares, ¿no? Inclusive los EMOS, exámenes médicos ocupacionales, etcétera. Todo se guía en base a esta matriz de riesgo, ¿no? Muchas veces esta matriz de riesgos he visto, ¿no? En algunas empresas que es un copy-pega, o muchas veces, lamentablemente, ¿no? O muchas veces está hecha muy suelta de huesos, ¿no? Y esto cuando hay una medida que amerita investigación, por ejemplo, de un accidente, te va a pedir, ok, permíteme su matriz de riesgos, ¿no? Y qué puesto desempeñó el señor que se accidentó. Ejemplo, carpintería, carpintero, ¿no? Perfecto, carpintero, ¿de qué área? De tal área. Entonces van a su contrato y van a la matriz, si existe o no existe. Muchas veces no existe la matriz, ¿no? Entonces ahí viene el problema legal, ¿no? De esta matriz, que es el IPRC, Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de Controles, se va a extraer la ejecución correcta, con la protección correcta de todas las actividades que haga, ¿no? Lo que se va a querer hacer es prevenir estas enfermedades y ocupaciones, ¿no? Por ejemplo, en tal puesto hay personal femenino, hay personal vulnerable, hay personal con discapacidad, hay personal en ciertos puestos que requiera, ¿no? Hemos diferentes, evaluaciones diferentes. Muchos médicos ocupacionales te dicen, ¿no? ¿Qué tipo de evaluación médica o protocolo de examen médico le voy a pasar? Te dice, pásame tu matriz de IPRC, ¿no? No sé si les ha pasado. Entonces, ¿qué pasa ahí si no está bien hecho? ¿Qué pasa si le has puesto solamente uso de guantes, como hacen siempre, ¿no? Entonces no les das nada de información, ¿no? Y al final el que toma la decisión es el médico. Y cuando hay algún tema que no ha sido cubierto, sale mediante la investigación a la luz, pues que ha sido un problema de de una mala evaluación de esta matriz, ¿no? ¿Cierto? Correcto. El IPRC dice ahí deberá extenderse a todos los procesos, subprocesos y actividades de la empresa y deberá ser actualizada como mínimo una vez al año. Eso sí es tema legal, ¿no? La matriz de riesgos es un tema legal. Se evalúa o se actualiza una vez al año de manera general. Pero si hay un accidente, como le digo, o si hay una enfermedad que causa algo drástico, lleva a la muerte, esta matriz inmediatamente se tiene que cambiar. Como casos que conozco, ¿no? De cáncer a la piel, muerte de personas, ¿no?
eh, por una matriz mal identificada, donde no se considera protección solar, techos, ¿no? Y ni siquiera bloqueadores, etcétera, etcétera. Y esta persona, obviamente, a raíz de un lunar en la cara, se generó un cáncer a la piel y no menos de un año, ¿no? Este trabajador muy joven, falleció acá en Trujillo, ¿no? Entonces, se dan situaciones que todo parte de acá, ¿no? Normalmente, digamos, entre comillas, que se actualiza de año en año, pero cuando hay alguna modificación que en la línea base aplique alguna modificación en la infraestructura, en las condiciones de trabajo, ¿no? Entonces, o a un accidente, ¿no? Un incidente peligroso, ¿no? Eh, debería, ¿no? Debería actualizarse inmediatamente. Acuérdense que hay diferencias entre accidente, incidente peligroso e incidente, nada. Te dice, asimismo nos esperará un año para ser actualizado, ¿no? En la empresa se ve afectada, ¿por qué? Por modificación, es lo que le comentaba, ¿no? Cuando se actualiza el año, en este año, definitivamente puede haber modificaciones en la infraestructura, nuevas maquinarias, nuevos ingresos de procedimientos al trabajo, etcétera. Todo eso implica que se cambie esta matriz definitivamente, ¿no? Los mapas de riesgo. Los mapas de riesgo serán importantes y por qué está seguido después del IPRC. Yo les pregunto, ¿tiene relación los mapas de riesgo con el IPRC o son cosas muy diferentes? A ver quién me comenta. Y si tiene relación, ¿por qué tiene relación? ¿Algún comentario normal, así suelto, que nos pueda generar una idea concreta sobre esta relación entre mapa de riesgos e IPRC? ¿Se relaciona o no se relaciona? ¿Qué me podría comentar? ¿Por qué el mapa de riesgo? ¿De dónde sale el mapa de riesgo? A ver, tenemos un comentario. El mapa de riesgo viene a ser una representación gráfica del IPRC, correcto, ¿no? Aquí, perfecto, ¿no? Sí, el mapa de riesgos es una representación gráfica del IPRC, exacto, ¿no? Cuando hacemos el mapa de riesgos, debemos primero que tener nuestro IPRC. Muchas veces se lanzan a hacer los mapas de riesgo, los colocan y cuando vas a, como es más rápido, entre comillas, si ven así de manera visual este riesgo está en su planito, ¿no? O a mano alzada, porque también es válido, ¿no? Y lo ponen ahí ya. Pero cuando te vas a auditarle su IPRC está incompleta, le faltan bastantes puestos, etcétera, etcétera. Entonces, no conversa su IPRC, ¿no? Con su mapa de riesgo. Definitivamente, como nos comentaba nuestro compañero, el mapa de riesgo sale de manera gráfica del IPRC, ¿no? Donde se tiene que representar los riesgos significativos del IPRC. Los riesgos significativos del IPRC y los riesgos base, ¿no? Por eso la línea base son los que quedan y los que van a estar en ese mapa de riesgo, generalmente sobre las condiciones de trabajo, sobre actividades rutinarias. Cuando no pasa esto, ¿dónde lo ubico? ¿O cómo lo gestiono? Obviamente lo gestionas con otro documento o otra herramienta administrativa de gestión, ¿no? Que es una, o varias hay, ¿no? Pero sobre todo la más común, el ATS, la ST, la PR, y dentro de las varias, ya que lo dije, ¿no? Aparte de ella está el PETAR, están los checklists, están las observaciones de comportamentales, el formato de seguridad basada en el comportamiento, y entre múltiples, mientras más la gestión se haga más complejo, más estricta, va a depender del manejo, ¿no? Y de la empresa, ¿no? O del cliente que te pida, ¿no? Que trabajes bajo ciertos lineamientos, si es que vas a trabajar, por ejemplo, en una minería. Te dicen, mira, ¿sabes qué? Aquí acá tu empresa son de trabajadores, pero aquí, como estás en minería y estás en socavón, es, todos los riesgos se enfocan a catastróficos, o sea, alto riesgo, altísimo. Entonces aquí le vas a tener que agregar más este documento, más este formato, más esto, más esto, más esto. Y tiene que hacerlo, ¿no? Y dentro de ello va a tener que modificar también su mapa de riesgo. Entonces, ese mapa de riesgo nos va a servir para ver de manera gráfica justamente nuestro IPRC, ¿no? Por eso el IPRC tiene que estar bien hecho. Ahora, muchas veces, o si hablamos en sentido contrario, pocas veces ven
el IPC, ¿no? ¿Y qué es lo que miran más? Mapa de riesgos, ¿verdad? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Quién en una empresa se detiene, así sea el ingeniero más experto que ingresa, a no ser que tenga el tiempo, pues que esté ahí dando vueltas, y que te esté mirando tu IPC? Y a veces son unas sabanotas, y cada sábana es un papel, ¿no? Sábana ahí. Y después son, hacia abajo son como 20, 30 hojas más. Entonces, y encima las letras son tan grandotas, ¿no? Que se ven de lejos, tienes que acercarte, y la mayoría ni siquiera lo ve, pero hay una incongruencia en la ley, por ejemplo, ahí, ¿no? Y te dice que debe estar publicado. Muchas empresas utilizan ahora tener el mapa de riesgos, porque como dijo nuestro compañero, es representación gráfica del IPC, pero el IPC también lo publican, pero no lo ponen así, lo ponen como codificación QR, ¿no? Entonces también es válido, ¿no? No sé si lo han visto ya que lo utilizan así, ¿no? Entonces, el mapa de riesgo sí, obviamente, y tal igual que el mapa de evacuación, eso sí no se puede poner en codificación, porque es una representación práctica, ¿no? Lo que se quiere es velocidad en la interpretación de los mensajes, ¿no? Entonces, obviamente, si hablamos netamente ya del mapa de riesgos, esta representación puede ser un plano de preferencia. ¿Es obligatorio un plano? No. ¿De preferencia? Sí. Es más profesional, es más ordenado, da mejor que decir de la persona que hizo la gestión, ¿no? Se ve mejor, no está chamuscado, no está borroso, no está resombreado, ¿no? Eh, Está correcto y si está con medidas aún mejor, ¿no? Obviamente. Si no hay la forma, tampoco eso se exime de que no se haga, ¿no? Se puede hacer en un Word. Y por último, en obras, ¿no? Lo que hemos estado en obras, agarramos un papel, ¿no? Una papelote y lo realizamos, claro, obviamente. No hacemos un zafarrancho, ¿no? Lo hacemos de la manera más sutil, bonita que salga, dibujamos a mano alzada, la llamamos, ¿no? Lo que los que llevan los cursos de dibujo AutoCAD, ¿no? Anteriormente pasábamos para llegar a AutoCAD. Ahora es en el de frente, correcto. Anteriormente pasábamos por diseño gráfico, dibujo gráfico se llamaba, ¿no? Entonces tenías que pasar por dibujo gráfico y todo el ajetreo, ¿no? Como un arquitecto, con tu tablero, etcétera. Y de ahí aprobabas, pasabas a AutoCAD. Entonces, eso te ayuda a también estar preparado, ¿no? Para estos casos que les comento, ¿no? Si no hay, ok, lo dibujo, no hay problema. Una hoja, un lápiz, un plumón, etcétera, y se hace el mapa de riesgo. Pero tienes que tener tu hiperse, ¿correcto? Entonces, ya hablando en términos modernos, es un plano, sí, de las condiciones de trabajo también, ¿no? Te permite localizar visualmente y rápidamente, ¿no? En esta época que estamos, queremos velocidad en la interpretación de datos. Obviamente se tiene que capacitar el personal, porque si un personal no identifica que es un triángulo amarillo, ¿qué es esto, no? Con el pictograma que está dentro tampoco, obviamente todo requiere una capacitación. Entonces, esto va a promover la protección del trabajador ante un accidente o a la salud, sí, ¿no? Porque si tú ingresas y ves, oye, mira, uso obligatorio de respirador, o de protección respiratoria, riesgo biológico, chuma, no, acá hay algo raro. Voy a poner mi protección respiratoria, ¿no? Listo, ¿no? No voy a esperar comprobar todavía, ¿no? Acá dice, oye, mira, que ya es el nivel, uso obligatorio de arnés. Entonces veo, ¿no? ¿Qué pasa acá? Aquí hay un desnivel eh, de 0 a -1, ¿no? O hay algo raro, tengo que ponerme acá, definitivamente. Pero muchas veces no vemos este mapa de riesgos y más de muchas veces, o la mayoría, ni siquiera lo miran en el hipercine, porque a ver, por la magnitud, lo que lo comenté y la cantidad de letras, ¿no? Entonces, ¿es una herramienta participativa? Sí, ¿no? Es una herramienta dinámica, participativa, te permite controlar de manera gráfica, ¿no? El sonido y los colores y la visión en base a una capacitación correcta, te permite ser más rápido, ¿no? En todo las interacciones que tenga, ¿no? Las personas aprenden más por la parte visual y audiovisual, ¿no? Entonces, es fácil al análisis colectivo, como dice, de las condiciones de trabajo, como apoyo a las acciones recomendadas para el seguimiento y control de vigilancia y control también, ¿no? Es un tema de carácter legal y publicación, también, ¿no? ¿Cómo se elabora?
ya les comenté, pueden usar Word, pueden usar, primero que es el IPC. Ahora, ¿cómo lo elaboro? Pido un plano del área, siempre pidan un plano del área. Necesito el plano general, ¿ya? No como se dice de arranque, ¿no? Plano general. ¿Ya? Y ahora si no lo tiene, si lo tiene por áreas o departamentos, mejor. Plano general y actualizado. De paso que ven que ellos se ponen las pilas, porque a veces hay empresas que no tienen los planos, lo hicieron cuando se fundaron en 1960 y hasta ahorita aparecen sus planos, ¿no? Me ha pasado, ¿no? Entonces, necesito el plano general actualizado para realizar este trabajo. Si te ponen muchas trabas, ok, ya lo haré manual side, le explicas por qué, mira, no va a salir bien por esto, probablemente no salga como se espera, pero se hará de la manera más adecuada, ¿no? Un plano sencillo de las instalaciones, maquinarias, áreas específicas, áreas permanentes, ¿no? Las máquinas sobre todo, y luego en ellas, según el IPC, vas a colocar los riesgos significativos, ¿no? Correcto, no vas a poner todo el IPC, sino imagínate ese mapa de riesgos, pues imagínate, te va a llenar, no vas a ver nada, ¿no? Cuando también te dice la normativa que no puedes llenar, por eso te dice la normativa que deben ser los riesgos significativos del IPC, porque no puedes poner demasiadas, ni en la parte física real, ni en el plano, demasiadas señalización, pictogramas, etcétera, porque causas confusión, ¿no? Causas confusión, ¿no? Entonces, si pones demasiado, te desorientas, ¿no? Pones cortes, eso, y pierdes el principal, ¿no? Y en seguridad todo es importante, pero hay que priorizar. Si yo voy a priorizar entre que me cojo un cortecito con una navaja y que me voy a caer y me voy a matar, tengo que priorizar, ¿no? Entonces me desenfoco, veo tanta señalización, y no le presto atención a caídas de nivel, me voy sin arnés y viene un gran problema, ¿no? Esa es la explicación del por qué. La normativa, los símbolos, ¿no? Se aplica, el símbolo a adoptar se aplica de la normativa, ¿no? ¿De qué normativa me pueden haber una participación? ¿De qué normativa se está aplicando la simbología? ¿Quién podría comentarme? Como así, loco. En el Que IPC, centrado. en este caso en el mapa de riesgos, hay una metodología, bueno, hay una metodología de señalización que la aplica la NTP 900, ¿no? La 39010, ¿no? Una es para residuos, otra es para señalizaciones, ¿no? ¿Sí? Ahora, las versiones más actualizadas, hay una de 2015 y 2016, ¿no? Ahora, estos pictogramas o estas señalizaciones o estos símbolos varían. Hay unos que son amarillos, que son de advertencia, azul es obligación, ¿no? Verde, formación de emergencia, rojo, lo que es prohibición y equipos de lucha contra incendios, ¿no? Eh, y que te van a permitir señalizar. Pero en el mapa de riesgo que voy a colocar, en el mapa de riesgos vas a colocar los riesgos, ¿no? Los riesgos están en tu IPC. Los que no están, ¿qué te dice ahí? Lo puedo, la ley que te dice, ¿no? Primero es la ley, y si no hay, cuando no hay en la normativa nacional, tomo una de una normativa internacional. Y obviamente en mi leyenda al pie yo voy a poner qué normativas han sido, ¿no? ¿Cómo has elaborado tu mapa de riesgos? En base a la ley, en base a la NTP, a la norma técnica por y también vas a poner la normativa adicional. Y si te llegarán a preguntar, ¿y por qué le he agregado? Porque este símbolo no lo tenemos en la normativa de técnica peruana, pero lo tenemos en la normativa NTC de Colombia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O una normativa española. O en su defecto no quieres hacer eso, ¿qué puedes usar? Utilizas una digamos que pueda ayudar a controlar este riesgo. Por ejemplo, si no hubiera eh, la señal de riesgo, utilizas una de obligación, ¿no? Siempre, ¿no? Y si tienes las dos, en buena hora, ¿no? Y si no, por ejemplo, riesgos psicosociales no vas a encontrar, ¿no? Vas a un banco y tienes que poner riesgos psicosociales. Tienes que poner tu triángulo amarillo con tu pictograma negro, ¿no? Tienes que buscar de una normativa eh, internacional de fuera, ¿no? Que lo puedas complementar y colocarla cuál ha sido tu fuente, ¿no? Es importante, ¿no? Riesgos psicosociales, de repente
quieres colocar, si has identificado que hay, no sé, hostigamiento sexual, ¿qué más puedes colocar? Riesgos, por ejemplo, de atropello que no tenemos, ¿no? En la NTP, ¿no? Entre otras, ¿no? Eh, Podemos guiarnos de otras normativas bajo la fuente legal que estamos usando. Hasta allí, ¿no? Tenemos cubierto. Luego de ello, el tema de la política. Toda empresa, toda gestión debe empezar por la política, como lo comenté, ¿no? Entonces, esta política de seguridad social en el trabajo va a la presentación de la empresa y luego van con qué se compromete. Esta, esta política, como dice ahí, debe ser específica de la organización, apropiada a su tamaño y a sus actividades. No puedo hacer copia y pega de la que encuentro en internet, de la del compañero, o no debería ser. ¿Por qué? Porque si una política está bien redactada, esta política está amarrada o se ve amarrada con los objetivos de tu programa, ¿no? Entonces, si no está de acuerdo al giro del negocio, si es construcción, construcción, si es electricidad, si es minería, minería, ¿no? Entonces, no vas a lograr tener esta relación específica, ¿no? Como te solicita ahí, ¿no? Ni a la naturaleza de la empresa. Ser concisa y estar redactada con claridad, estar fechada y hacerse efectiva mediante la firma y endoso del empleado. Ok. Precisa la presentación breve de la empresa, a qué se compromete la empresa, debe tener la firma de la máxima autoridad, en este caso del gerente, gerente general, del director, no del administrador, no del jefe personal, no, solamente de la máxima autoridad, ¿cierto? La fecha, ¿no? Normalmente la política se suele cambiar cuando los objetivos de manera general tienden a cambiar conforme vaya madurando tu sistema de gestión. Hablamos de que una política a largo plazo, de manera normal, se debe cambiar cada 3 años, ¿no? Pero también puedes cambiarla anualmente, va a depender cómo evoluciona tu sistema, cómo madura, cómo vas eh, asentando estas raíces de la seguridad y salud en el trabajo y cómo tu gestión va siendo mejora continua año tras año, ¿no? O tiempo tras tiempo, ¿no? Debe ser difundida, ¿sí? Debe ser publicada en áreas accesibles, que pueda leerse de manera normal, debe ser publicada a todo el personal, debe recibirse una capacitación de qué cosa es, ¿no? Y obviamente de estar dispuesta a cualquier auditoría interna, externa que uno solicite, ¿no? ¿Cierto? En la parte del hacer, estos planes y programas son importantes, sí, ¿no? En la planificación vas a presentar a la empresa, vas a presentar todo como un manual, ¿no? Con todo lo que cuenta tu empresa, pero todo gira en base a tus programas anuales de seguridad social del trabajo, ¿no? Como decía, la planificación, el desarrollo y la aplicación del sistema SST permite a la empresa, entidad pública o privada, cumplir como mínimo las disposiciones de la ley y reglamentos nacionales, ¿no? Eso sí, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas vas a empezar, si estás empezando, vas a empezar primero, tu programa va a estar relacionado con el estudio inicial que hiciste, ¿no? Supongamos que tu empresa está en cero, ¿no? O sea, nunca tuvo, recién va a tener un sistema de gestión de seguridad, le has hecho el diagnóstico en línea base, ¿no? Y en base a ese diagnóstico, ¿no? Vas a, vas a cumplir con tu programa y en base a tu IPC, vas a cumplir con tu programa. Este programa genera objetivos, ¿no? Cada objetivo está relacionado, por ejemplo, estos programas anuales, cada objetivo es como si fuera un subprograma, ¿no? Por ejemplo, el objetivo puede ser, digamos, ¿no? El objetivo 3 puede ser mejorar la concientización o la sensibilización del trabajador en seguridad social en el trabajo. ¿Cómo vas a lograr esto? Mediante las capacitaciones de trabajo de alto riesgo, mediante la capacitación de los 4 cursos obligatorios de la ley. Y vas a poner cuáles son y vas a marcar en qué meses lo vas a realizar y quiénes van a ser los responsables, qué recursos vas a emplear, ¿no? Cuánto te va a costar, ¿no? Y cuál es tu método objetivo, como vimos al principio, ¿no? Para este año tienes que cumplir el 100%. Hay empresas que son muy realistas, ¿ah? Nunca se ponen el 100%, ¿no? Y saben sustentar la parte legal, ¿no? Ok, yo estoy empezando, vamos a empezar, ¿en qué año estamos? En 2023, ¿en qué mes estamos? Estamos en prácticamente casi en noviembre, ok, no, posible que yo cumpla
con todo, ¿no? Vamos a agarrar los más críticos y le voy a poner que por lo menos voy a cumplir el 50%. De aquí a las cuatro capacitaciones, eso es lo que se refiere a trabajo de alto riesgo, por ejemplo, en capacitaciones, ¿no? Y en lo que es las cuatro obligatorias de la ley, si me organizo bien y tengo el presupuesto, en las coordinaciones necesarias sí la hago hasta diciembre, sobrado. Entonces, ese sí, por ejemplo, lo puedes incluir. Y así vas armando tu programa de actividades con tus objetivos a cumplir y eso va dentro de tu plan. Eso te permite, claro, cumplir como mínimo, es decir, las disposiciones de las leyes, ¿no? Sí, y otras derivadas, ¿no? Mejorar el desempeño laboral de forma segura también. Acuérdense que muy aparte de todo, de lo necesario que es el NPP, que es la última barrera, entre otras, lo mayor que trae mayor consecuencias es el acto inseguro, justamente trabajar con esa parte de capacitación, sensibilizar, trabajar con el factor humano en la parte más difícil. Y justamente es allí donde hay que incidir más, ¿no? Sensibilizar a la persona, hacer concientizar de que se cuiden. Si el trabajador se cuida las vistas y sabe que necesita sus lentes, no va pues a tirarlo por allá, por acá, no va a poner boca abajo, boca arriba para que se arregle, ¿no? Va a comenzar a cuidar sus cosas, se va a comenzar, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se va a comenzar a cuidar él, porque sabe que sus ojos son valiosos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que trabajar son las capacitaciones, por ejemplo, ¿no? De que las personas se cuiden a sí mismas, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que está acá, el desempeño laboral mejora de forma segura y se haga multiplicador ese efecto de desempeño seguro, ¿no? Obviamente, si hacemos esto, va a pasar lo que le dije al principio de la presentación, ¿no? Vamos a mantener procesos productivos seguros, ¿no? Acuérdense que para poder gestionar los riesgos, en este caso de seguridad en el trabajo, se generan o se administran en base a un proceso, ¿no? Estamos viendo la cadena de Deming, ¿no? Planificar, hacer, verificar, y eso es un proceso de mejora continua. Entonces, en empresas, para poder hacer seguridad solo en el trabajo, debemos conocer los procesos, ¿no? ¿Qué cosas en la empresa, de inicio a fin e intermedio? El macro proceso y los microprocesos, ¿no? ¿Qué es lo que yo hago desde que ingresa cada una persona, o desde que ingresa una bolsa de arena, o desde que ingresa una bolsa de pernos, hasta finalmente qué es lo que espera el cliente? Perfecto. Intermedio que hay. Yo conozco dónde estoy parado, ¿no? No puedo hacer seguridad solo en el trabajo y cuando viene una inspección te digan, ¿qué están haciendo ahí? Pues están poniendo una calamina de arriba. ¿Pero para qué? Creo que es para las lluvias, pero ¿y de qué materiales, ah? ¿Corrugado, no corrugado, metal, galvanizado? ¿O es de asbesto? Ah, sí, creo que es de asbesto. Ya, me pasa la chamba, ¿no? Te pararon la chamba. No es de asbesto, pues. No sabes ni lo que están haciendo. Entonces, conocer el proceso. ¿Por qué de asbesto está prohibido? Es cancerígeno. Me ha pasado, ¿no? Ejemplo que les comparto, opiniones reales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, estos servicios deben conocerse el proceso para ser seguros. De esta manera tú los conoces, los haces seguros y saludables, por lo tanto rentables, lo que le dije al principio, y obviamente productivos, ¿no? El plan, como documento general, engloba todo tu sistema. El plan es una revista, háganse la idea que es una revista, es un manual. Tu plan presenta todo tu sistema de gestión, ¿no? Mira, tengo la parte introductoria que es alcance, tengo mi línea base, lo que le comenté, tengo mi política, acá está, trata de esto, mis objetivos se cumplen son aquellos, tengo el comité, en base a esto, aquello. Presento todo lo que tengo. Cómo voy a actuar con mis subcontratos, con mis proveedores, con mis RIS, con mis auditorías, qué formatos tengo, ¿no? Y todo va anexado, ¿correcto? Voy a presentar mi sistema, ¿no? Muchas veces algunas empresas no te piden plan, pero te piden pásame su manual. Obviamente no está estipulado en ninguna normativa nacional, pero hay empresas extranjeras que sí trabajan con manuales. Y creo que manual lo emplea OSAS, ¿no? Hay empresas actualmente, por ejemplo, no es por hacer propaganda, creo que es la empresa, si no me equivoco, es la empresa Laredo de azúcar que no utiliza ISO en seguridad, utiliza la ley y utiliza OSAS, ¿no? Pero más se pega a la OSAS, ¿no? A la OSAS 18001. Entonces, es amplio esta administración, hay que conocer de todas las normativas nacionales, principalmente, y luego de las internacionales, de manera correcta, ¿cierto? Bien, los programas de implementación, ¿hasta ahí alguna pregunta? Si no hay preguntas, normal, me la hacen llegar, ¿ya? El programa anual de seguridad y salud en el trabajo es un conjunto de actividades de prevención, prevención. Estas actividades, o sea, tu plan va a funcionar en base a todo lo que vas a hacer
que está girado en base a tu IPRC y a tu programa, ¿no? Este programa se te va a permitir qué voy a hacer yo durante mi obra, un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, o, como repito nuevamente, es una empresa de producción continua de bienes y o servicios, qué voy a hacer yo durante este año, durante este medio año, si que recién estoy implementando, ¿no? Durante estos 3 meses, ¿no? Supongamos que tu empresa recién se le ocurre o toma conciencia y voy a implementar mi sistema de gestión en noviembre. Ok, durante este mes prácticamente de quincena de noviembre hasta fines de diciembre. Entonces ahí va este programa. ¿Qué voy a hacer yo? Y todo eso va a alimentar a mi plan. Eso va a englobar, ¿no? ¿Quién debe elaborar? Los responsables o el servicio el especialista de seguridad y salud en el trabajo. ¿Quién lo debe debatir? El comité o el supervisor, va a depender de la cantidad de los trabajadores, ¿cierto? ¿Sí? Y debe tener un file apropiado, ¿no? ¿Cierto? Debe ser aprobado por el gerente porque es el que va a liberar el presupuesto para que se ejecuten mensualmente todas esas actividades o se cumplan con todos esos objetivos, valga la aclaración, ¿no? Al igual que el plan, el programa, que es el corazón del plan, ¿no? Eh, digamos que no podemos hacer un plan si no, acá hay un detalle importante, no podemos lanzarnos a hacer el plan si no tenemos con qué lo voy a alimentar. Necesito mi programa, necesito mi per se, mi política, mi programa, si aplica mi reglamento, ¿no? Mi constitución del comité o mi constitución, mi libro de actas, etcétera, etcétera, del supervisor, mis formatos, mis procedimientos, mi checklist. Una vez que tengo todo, digo, ok, ahora sí con todo esto ordenadito y con todo codificado como un sistema de gestión, ahora sí lo armo y lo meto en mi plan, pues, ¿no? Y listo, lo hago bonito mi plan, ¿no? Así es como, y obviamente, si mi plan es anual o es por obra, por meses, mi programa también va a ser anual, por obra, o por meses. Esto va a depender, ¿cierto? Si hablamos de procesos continuos, como dice ahí, algo que le parece, una vez al año, ¿no? ¿Por qué? Porque mi plan se actualiza una vez al año. Si mi plan 2024 va a trabajar en base a mi programa de actividades 2024, ¿no? ¿Cierto? Sí. Obviamente, con toda la documentación que abarca, ¿no? Mi perce, mi RIS, etcétera, según cómo aplique, ¿no? Si tengo más de 20 trabajadores, menos de 20 trabajadores, si soy sector minero, sector industrial, sector construcción, etcétera, etcétera, ¿no? Cantidad de trabajadores, micro, pequeña, mediana, ¿no? Todo eso se va adecuando, no puede ser copy y pega, ¿no? El reglamento interno de seguridad y salud del trabajo será importante, sí, ¿no? El reglamento interno son las indicaciones, las directrices, como tú quieres. No puede haber cómo tú quieres que se comporte el personal, como tú quieres que se cumpla, ¿no? Correctamente unas disposiciones, unas indicaciones, unas obligaciones o unos derechos. Es como en tu casa, ¿no? En tu casa no puede hacer nadie lo que se le dé la gana, ni aún así siendo familia, mucho menos va a venir un extraño a, a tu casa y de repente se saca los zapatos en tu sala, que ni tú te los sacas, o sube los pies a tus muebles y está ahí con los zapatazos cuando nadie en tu casa ensucia tus muebles, o tira alguna basurita en el piso, cuando nadie lo hace, ¿no? ¿Tienes entendido eso? Entonces, para eso sirve el reglamento, para poner el orden, organizar y ordenar correctamente cómo se van a hacer las cosas, ¿no? De manera sólida, con base legal, de manera madura, ¿no? Y correcta las reglas de juego dentro de tu empresa, ¿no? O de la empresa, ¿no? ¿A quiénes se aplica estas indicaciones? Obviamente a empresas de 20 trabajadores a más, 20. Tengo 19, no estoy obligado. ¿Puedo implementarlo? Puedes implementarlo desde 2, ¿no? Tampoco te dice que no. ¿Qué te va a permitir? Ordenarte, como dije al principio, tener indicaciones claras. ¿Sabes qué? Esto es así, esto es así, esto es así, esto es así. Para tal trabajo, para tal trabajo, para tal trabajo. Tienes derecho a esto, tienes obligaciones en esto, ¿no? Y si no, también, piña, ¿no? Tienes estas sanciones o estas sanciones, ¿no? O estos premios, ¿no? Todo va ahí, ¿no? Entonces, las reglas de juego, ¿no? Para mantener una convivencia saludable, correcta, evitando ¿no? Accidentes o enfermedades, ¿no? Obviamente, como documento, tiene una estructura como la que está acá, ¿no?
desde qué voy a hacer, objetivo y alcance, esto lo pueden encontrar en el RM, eh, perdón, en la DS 005, ¿no? Y obviamente le va a dar toda la estructura, ¿no? En objetivos y alcances debe contener qué voy a hacer, qué responsabilidades tiene, de acuerdo a la empresa, ¿no? Alguna empresa que no tiene gerente será director, o será gerente general, administrador, etcétera, ¿no? Jefe de producción, en otra puede ser gerente, administrador, jefe de planta, coordinador de producción, varía, por eso se hace, como dice, se va adecuando al alcance de la empresa, ¿no? Los derechos y obligaciones, las atribuciones, va ahí, ¿no? Trabajadores terceros, qué estándares tienes, también va el tema Ah, de la clase de estoy en clase, emergencia, loco. ¿no? ¿Cierto? Ah, Todo va ahí en ese reglamento, ¿no? Investigación de curso que accidentes, te llevan, incidentes loco. y incidentes ocupacionales, ¿no? De jefe de seguridad con Aquí Gary. dice que Ya, pero huevón, estoy toda empresa preparando. de dos trabajadores a más ante una situación puramente laboral, Ah, salto de una tigre. enfermedad, y eso aún peor, ¿no? Porque no se, muchas veces no se manifiesta tan rápido y cuando llega a manifestarse hay situaciones que lleva a la fatalidad también, ¿no? Entonces, y también por accidentes, ¿no? Y por incidentes, ¿no? ¿Quién me podría decir la diferencia entre incidentes e incidentes peligrosos? ¿Alguna participación? ¿Alguna idea? ¿Qué diferencia hay entre incidente e incidente peligroso? Es importante investigar, es obligación, ¿no? Dentro de la gestión del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es clave que haya siempre un procedimiento de investigación de accidentes, incidentes e incidentes peligrosos. Ah, Un incidente, acuérdense que es lo que ah, podría causar un accidente, pero ¿qué? que a lo máximo es un Claro, rasguño, que un trinorma, temita, la pero no es trinorma. sensible, sigues trabajando. Pero ojo, había habido digamos que ha habido un contacto con la persona. De repente pisó y no necesariamente aceite, puede ser agua y se resbaló. O casi se cae, o de repente se cae, ¿no? O sea, se puede caer y sentado, pero se para y dice, no, no estoy bien, no es un golpe, no puedo seguir trabajando. Bien, como tantos de repente, ¿no? Incidentes. Eh, pero un incidente peligroso ya es diferente. Un incidente peligroso te dice que es la probabilidad de que alguna condición insegura que tiene el potencial alto de causar un accidente. Ya no te dice que un incidente peligroso pueda causar un incidente, sino te dice que puede causar un accidente o una enfermedad ocupacional. Por ejemplo de incidente peligroso. Estás caminando por la planta y vas al segundo nivel y te encuentras que una manguera o una tubería está botando vapor caliente a gran presión, ¿no? ¿No? Entonces, ese es un incidente peligroso. Tú lo reportas porque eso tiene la probabilidad alta de causar un accidente o una enfermedad, ¿no? Y obviamente la enfermedad propia se refiere también, obviamente, a la discontinuidad laboral, ¿no? A la afectación de la salud del trabajador. Y el accidente también ya es a partir de un día accidente leve y de ahí se subdivide en incapacitantes de acuerdo a sus categorías. Esa, esa categoría de accidentes lo determina la cantidad de días de descanso y el nivel de severidad que tenga esta, ¿no? Todos aquellos se debe investigar, sí, es importante que en la gestión de riesgos se tenga en cuenta que se debe investigar cada accidente, incidente peligroso y enfermedades ocupacionales, ¿no? De acuerdo a los factores de riesgo que exista en la empresa, ¿no? Esta finalidad de investigar justamente es poder determinar, ¿no? ¿Te acuerdas que le dije que el IPRC se cambia antes del año cuando, por ejemplo, hay un accidente grave, una enfermedad, un accidente fatal? Entonces, ¿qué pasa? Es una de las que también motivos por los cuales se cambia antes del año, o se modifica, o se actualiza, ¿no? Entonces ahí la investigación juega un papel crucial, porque si yo necesito hacer una investigación para determinar la causa del accidente grave, total temporal, ¿no? O,
o parcial permanente o lamentablemente eh, mortalidad, ¿no? Tengo que investigar para que esto se actualice en mi IPRC, ¿no? Y se determinen los mejores controles dentro de la columna del IPRC que dice medidas de control, ¿correcto? Y generalmente va a arrastrar al riesgo residual. Entonces, eso te va a permitir mejorar, ¿no? ¿Cierto? Mejora continua. En la parte de mejora continua, tenemos acá, en la parte de mejora continua, se refiere a que en base a estos documentos, como la auditoría y otros documentos, eh, te permiten tener claro qué objetivos estamos cumpliendo, qué objetivos tenemos, qué objetivos estamos cumpliendo, ¿no? La mejora continua también está enfocada, ¿no? A los resultados del IPRC, ¿no? Como les comentaba en la anterior, ¿no? La investigación es importante porque esa mejora continua te va a permitir ver, en base a esta investigación, oye, aquí no se detectó, mira, estos problemas de esta máquina que también, ¿no? De repente el fabricante no nos explicó, o el vendor le llaman, ¿no? El que instaló la máquina no nos explicó. Ya tenemos que, en base a este incidente peligroso, este incidente, tenemos que actualizar esta matriz. Entonces te permite tener esta mejora continua. Justamente parte de ellos y lo absorbe en la investigación, las recomendaciones del comité. Todas aquellas actividades te permiten gestionar continuamente esta, esta administración, ¿no? El marco legal sería importante, sí. No podemos trabajar en base a seguridad social en el trabajo, no podemos gestionar estos riesgos si no tenemos constantemente las matrices actualizadas. La ley de seguridad social en el trabajo va para todas las empresas. A muy aparte de ellas, hay que sumarle su reglamento, ¿no? No puede haber ley 100% aprobada, aplomada, perdón, aplomada o parada sobre sus dos pies bien plantados, digámoslo así, si es que no tiene un reglamento. No es como si dijeran ustedes, no puedo ser ingeniero si solamente tengo título y no me saco mi colegiatura, ¿no? Ejemplo, ¿no? Entonces, ¿no? Y si vamos más abajo, es como si dijeras, ya soy ingeniero si no sacas el título, todavía soy bachiller, ¿no? Entonces no estoy aplomado, ¿no? Entonces no puede haber una ley aprobada si no hay un reglamento que es el DS, o el Decreto Supremo 005, que es una base legal, ¿no? Esta base legal te refiere y te amarra o te complementa diferentes modificatorias y complementos, como son la resolución ministerial 050, que son todos los formatos obligatorios referenciales, ¿no? De la información mínima de acuerdo a la empresa, sistema de gestión, ¿no? Las modificatorias en adelante, la 006, ¿no? Entre otras, ¿no? El marco legal es importante para que ustedes puedan colocarlo. Es más, ¿no? Un marco legal actualizado te da normativas actualizadas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del comité, ¿no? La 245. En el caso del COVID, ¿no? La 339, ¿no? Ya no está la 1275, ¿no? La 321, la DA 321 ya no está, ¿no? La directiva administrativa es una 339, y viene por la, por la resolución 331, ¿no? Entonces, que ahí van nuevas medidas, ¿no? Que no vas a hacer todo el protocolo, sino lo que vas a hacer es vigilar, por ejemplo, las vacunaciones, de mantener higiene de manos en ciertas áreas, higiene bucal. Hay tres tipos de higiene, ¿no? Higiene del ambiente, higiene de manos y higiene bucal, ¿no? Entonces, va a darte nuevas formas, ¿no? De manejar tu control, por ejemplo, contra el COVID, ventilación, etcétera, ¿no? Empresas de mayor poder adquisitivo, de repente medición del CO, entre otras, ¿no? Y en base a los sustentos, ¿no? De tu IPRC. Todas estas normas legales te van a permitir tomar las medidas correctas, oportunas y adecuadas, ¿no? Y obviamente, estas medidas van a ir en tu matriz de IPRC, ¿no? Que es la clave para toda la gestión y programación de tu seguridad y salud en el trabajo. Este marco legal te va a dar, por ejemplo, qué exámenes médicos vas a realizar, eh, va a permitir gestionar tus riesgos y a proponer a la vez y a la par tus medidas de control, ¿no? ¿Cierto? Si tú vas a decir una medida de control que las personas no levanten mayor de
la población de mujeres mayor de 15 kilos, ok, va a tener que amarrar mi base legal, que va a ser muy aparte de la ley, va a ser mi RM 375, ¿no? Y voy a poner ahí, ¿no? ¿En base a cuál? Porque cuando nuevamente sucede un accidente, la policía, el fiscal te va a pedir tu matriz y per se para ver primero si el puesto, el contrato del trabajador encaja con tu matriz y per se, y qué actividad está realizando, si está ahí, qué control debiese tener, ¿no? Entonces, y ahí la importancia de hacer un correctivo per se y tener la base legal adecuada, ¿no? Cuando te auditan, te piden una matriz de requisitos legales. Eso es importante tenerla de acuerdo a la ley y al sector, ¿no? Es muy importante, ¿no? ¿Cómo integramos esta gestión de riesgos para poder tomar las decisiones correctas? Obviamente, ¿no? Mediante el conocimiento de toda esta administración, ¿no? Este control de riesgos, ¿no? Como te dije, sí, es el proceso que toma decisiones basadas en información, lo que dije anteriormente, ¿no? Tú puedes tomar la decisión correcta en base a una planificación y a una adecuación de tu sistema de gestión de acuerdo al tamaño de la empresa, ¿no? Este control de riesgo te permite reducir, ¿no? Si hablamos de manera de seguridad en el trabajo, obviamente, enfermedades y accidentes, los dos afectan a la salud, ¿no? Obviamente. Y si hablamos seguimos avanzando de manera más macro, hablamos también, te va a permitir ese control de riesgos mediante una evaluación, ¿no? Disminuir el consumo de energía eléctrica, ¿no? Disminuir de repente los asaltos, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se va generalizando esta gestión de riesgos, ¿no? Hasta llegar a un punto en que la gestión de riesgos de seguridad en el trabajo se englobe como gestión integral que abarca seguridad patrimonial. Cuando los dos abarcan estos dos, se llama seguridad industrial, ¿no? En la terminología correcta. Y cuando abarca aún más, ¿no? Incendios, evacuación, desastres, terrorismo, etcétera, ¿no? Ataques externos de terceros, ya hablamos a lo que es ya la gestión de la seguridad humana, ¿no? Entonces, se va ampliando todo esto de manera mucho más compleja, pero mucho más enriquecedora para todos nosotros los profesionales que estamos en este tema, ¿no? Justamente se enlaza con lo que está abajo. Mi plan de gestión de riesgos, por ejemplo, ¿no? Cada uno de ustedes tiene un plan de gestión de riesgos ante, probablemente entre comillas, estas lluvias, ¿no? Pronosticadas, fenómeno del niño. Están obligando, por ejemplo, la SUNAFIL están mandando cartas a las empresas que presenten su formación de brigadas de acorde a su plan de contingencias o emergencias por desastres fluviales o el tema de la lluvia de fenómeno del niño, ¿no? Entonces hay que proponer que hay que demostrar a SUNAFIL que hay un plan de contingencias, ¿no? Que hay brigadas contra desastres naturales, ¿no? Y obviamente el plan de gestión de riesgos, ¿no? El plan de gestión de riesgos, obviamente, ahí se hace la descripción de lo general y específica, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? Si hay que administrar medicamentos, también hay que tener el perfil de seguridad del medicamento. Muchas veces empresas dentro de su gestión ponen medicamentos en sus botiquines, ¿no? Si no tenemos un tópico, un personal capacitado adecuado, no podemos, ¿no? Podemos matar a la persona dándole una pastilla que la mayoría puede tomar para desinflamar, como un ibuprofeno. He visto casos, ¿no? Que le han dado a trabajadores ibuprofeno o lo que sea la propaganda, ¿no? A Pronaxi, que se lo han mandado a La Habana porque se ha hinchado todo, le da paro respiratorio, ¿no? Entonces esas personas no pueden, ¿no? Por lo tanto no se puede, por ese y múltiples casos parecidos, no se puede tener medicina, pastillas, mucho menos inyectables, ¿no? En las unidades de trabajo, a no ser que se cuente con una prescripción del trabajador y hay un especialista en salud ocupacional definitivamente, ¿no? ¿Cierto? El proceso de evaluación del riesgo. Es importante evaluar, sí, no podemos medir, no podemos controlar lo que no se puede medir, obviamente. Para evaluarlo te permite mediante este IPC, obviamente,
poder categorizar qué nivel de riesgo tenemos, qué nivel de seguridad tenemos y de dónde atacar primero, ¿no? A los tolerables, intolerables, si estamos en el sector industrial, ¿no? En el régimen general, digamos, tolerable, intolerable, medio, ¿no? Trivial, o si estamos en el sector minería, está catastrófico, etcétera, ¿no? En realidad, todos aquellos, metodologías usadas, tanto para que se han sectorizado en la RM050 y en la RM005, se refieren a tres métodos, ¿no? Por ejemplo, en la evaluación de riesgos hay tres métodos para eso, ¿no? Una que es el método 2, que la mayoría conoce, ¿no? Que se ha ido ajustando con mayores celdas de acuerdo a los requerimientos de las leyes, ¿no? Y cómo es agregarle actividades rutinarias, no rutinarias, actividades de emergencia, personal de riesgo, mujeres, personal vulnerable, gestante, ¿cierto? Eh, Riesgos psicosociales, todo lo que se ha ido agregando, que no te lo da la resolución inicial en su matriz inicial, pero que luego hay que agregarle por las actualizaciones teóricas que hay o en texto, que hay que agregarle en las columnas, ¿correcto? Esta evaluación de riesgo te permite, en todo caso, tener la visión más clara de cuáles son los valores cuantitativamente y cómo lo vas a gestionar, ¿no? Para ello hay que recopilar la información. Esta información previa es esencial, ¿no? Como dice ahí, sobre todo referente de normativas legales, ¿no? Lo que le comentaba. Toda la información recopilada, actualizada, ¿no? Te va a permitir gestionar de manera más adecuada tus riesgos, ¿no? Publicaciones técnicas, nuevos decretos de urgencia, por ejemplo, como que se ve el COVID, ¿no? El dengue, por ejemplo, ¿no? También empresas que están expuestas, ya están en el campo o industriales, tienen que sumarle a su gestión tradicional, por así decirle, el tema del dengue, que puede llevar hasta la muerte, la fatalidad de una persona, ¿no? La chikungunya, etcétera, ¿no? La identificación de peligros será importante si una vez que hemos evaluado, hemos determinado, obviamente anterior a eso hay que identificar cada peligro, ¿no? Todos los peligros deben ser identificados de acuerdo, el peligro se identifica y obviamente se evalúa en la misma dirección, pero se identifica dónde, en el medio, en el receptor o en las condiciones de trabajo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, en la fuente, digamos, ¿no? En el medio, en la fuente o en el trabajador, ¿no? Entonces, tú identificas un peligro. En el trabajador es el acto inseguro, ¿no? O el acto inseguro que está determinado por diferentes factores, no uso de PP, uso de PP incorrecto, o falta de capacitación, entre otras tantas que va el análisis, ¿no? Si vamos en la fuente, puede ser directamente que identificas que la máquina no tiene guarda, que están los cables pelados, que hay una barra de cobre expuesta con energía, etcétera, ¿no? Ese es en la fuente. Y en el medio puede ser en el ambiente de trabajo, ¿no? Hay mucho ruido de otras máquinas, hay exposición al sol, estamos sobre calaminas que se pueden caer, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cierto? Entonces, esa identificación de peligros se permite ver en qué peligros tengo, tanto en el desarrollo propio del trabajador, en la fuente, en la máquina que va a usar o en el medio, ¿no? ¿Cierto? Nuevamente, para resumir todo lo que está ahí, ¿cómo hacemos? Un ejemplo bien fácil, ¿no? Por ejemplo, una oficina administrativa. Voy a ver en el trabajador, ¿no? Si tiene un correcto procedimiento de sentarse, si tiene, si sabe el procedimiento de trabajo, ¿no? Si utiliza los EPPs adecuados, si es que lo requiera, o los EPP, ¿no? Por ejemplo, eh, una ayuda puede ser eh, la esponja para evitar la lesión, ¿no? El túnel carpiano, ¿no? O la almohadilla de gel, ¿no? Y si utiliza el protector de pantalla, vemos en el medio, si ves que ves el tema de pantalla, ruido, etcétera, ¿no? Ves si la computadora es en la antigüedad, la luminosidad, si está puesto en el medio, ¿no? De repente es una oficina de por alumnas, estamos ubicados. Ves, la identificación de peligro se da o en la persona, o en la fuente, o en el medio, ¿no? Eso implica todo lo que está ahí también, ¿no? ¿Qué actividades está haciendo, obviamente? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a desarrollar? ¿Qué máquinas va a usar? ¿No? En este caso, se utiliza un producto químico o no lo utiliza. ¿Cómo se organiza el trabajo? ¿No? Entonces no se olvide, ¿cómo identifico el peligro? En la fuente, en el trabajador o en el medio, ¿no? Por ejemplo, en la fuente,
en la laptop, en el escritorio, en lo que estoy usando, ¿no? En la laptop, en la computadora de escritorio. En el medio, en el escritorio, en la oficina, en el techo, en las paredes. No sé si tiene salitres, si no tiene salitres, si tiene alergias, no produce alergias, si estoy bajo el sol, si entra mucha iluminación. Y en el trabajador, ¿no? Si es que no utilizo short PP, ¿no? Lentes de contacto, etcétera, lentes de medida, si no utilizo alguna recomendación como almohadillas para la muñeca, entre otras, ¿no? Eh, ¿Cierto? Entonces, del trabajador, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para cerrar el tema de identificar peligros, es en el medio, en la persona o en la fuente, ¿no? ¿Cómo identifico? Como ayuda, ¿no? Mediante conocimiento teórico, obviamente, ¿no? Mientras capacitaciones que nosotros tengamos, ¿no? Mediante inspecciones planeadas, ¿no? De repente, hay inspecciones dentro de tu plan de inspecciones, cómo vamos a inspeccionar inopinada o opinadamente, ¿no? En este caso planeadas, ¿no? Mediante observaciones, que es diferente, ¿no? Una inspección va definitivamente a los equipos y herramientas y una observación va definitivamente al desarrollo de un comportamiento, ¿no? Y la inspección va a las condiciones, ¿no? Equipos, herramientas, utilitarios, sillas, escritorios, techos, paredes, etcétera, todo lo que interactúa. Y la observación va como el trabajador está desarrollando su labor. Luego de ello, ¿cómo puedes identificar más peligros también en el ATS, ¿no? En el ATS vas a encontrar en el historial también, o en la investigación de historial de accidentes, ¿no? Y en los expertos de la materia, que son los mismos trabajadores que están realizando el trabajo, ¿no? Como decir, consulta a sus trabajadores y los representantes, ¿no? Es muy importante que ellos participen. Por eso en la ley dice que la participación y consulta de todos los trabajadores. Por algo lo dice, ¿no? Zapatero a sus zapatos, ellos son los expertos, ¿no? A veces he visto muchos profesionales jóvenes que están ahí, pero no interactúan mucho con el trabajador. Tampoco es que le des tanta confianza, ¿no? Pero el tema es que tú conozcas cómo se hace el trabajo. Entonces, en tal medida, si se conoce cómo el trabajador realiza cada tarea, cada actividad, podemos tener mejor identificado el peligro, ¿no? ¿Sí? Vas a mejorar la identificación de los trabajadores expuestos. ¿Qué diferencia podría haber entre un peligro y un riesgo? ¿Quién me podría decir un peligro de la imagen de la izquierda y un riesgo de la imagen derecha? Por ejemplo, si yo le pregunto a Brian qué riesgo tenemos en la imagen derecha, un riesgo de la imagen derecha, Brian, a ver, ¿cuál me podrías decir? O cualquiera de los participantes que esté presente. Un riesgo en la imagen derecha. Pisos húmedos, Brian, correcto. Bien, acá, ¿no? El piso está húmedo, obviamente, porque hay una gotera del techo, ¿no? Y eso es un riesgo, ¿no? Correcto, es un factor de riesgo. El piso húmedo sería el peligro, ¿no? O el riesgo. A ver, ¿qué me dicen? ¿Pisos húmedos es un riesgo o un peligro? Jorge. Es un peligro, claro. Brian, es un peligro, claro, ¿no? Entonces lo que yo pregunté fue riesgo, ¿no? Entonces, claro, es un peligro. Definitivamente el piso húmedo es un peligro. Es toda la condición, todo lo que te puede causar un accidente, esta otra persona a tu costado, responsable, es un peligro a tu lado, ¿no? Pero el riesgo ya la consecuencia, ¿no? Que pueda suceder. El fumar cerca de situaciones, claro, el riesgo es lo que se puede ocasionar, ¿no? El riesgo se subdivide, pues, ¿no? El riesgo propiamente dicho y nuevamente la consecuencia de este riesgo, ¿no? ¿No? Si yo me caigo como caídas a nivel, y para este caso, propiamente dicho, Brian, claro, mi consecuencia ya pues sería todo lo que me pueda pasar, definitivamente el historial lo dirá, ¿no? Porque esto obviamente la consecuencia lo va a determinar ya un médico en base a la investigación del accidente, el diagnóstico dirá el señor, eh, sufrió una fisura en la cadera, no sé, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, un golpe en el hombro, no sé, sobre el dedo meñique, un falange, etcétera, tantas cosas que le puede caer, ¿no? Una caída, un resbalón, caída a nivel, ¿no? Contusiones, golpes, de repente incrustación de algo que hubo en el piso, etcétera, ¿no? Y esto obedece precedentemente a un factor de riesgo, ¿no?
¿Qué factor de riesgo sería este de acá, no? Obviamente el factor de riesgo sería, eléctrico no es, ¿no? Es un factor de riesgo, cinético tampoco es, ¿no? ¿Qué factor de riesgo sería? Locativo, ¿no? Claro, ¿no? Es del ambiente, ¿no? Del ambiente, ¿no? Graderías, todo lo que es del ambiente es locativo, correcto, ¿no? Es bien plasmado, bien firme, está muy bien. No es ahí, ¿no? Obedece a esa profundidad de conocimiento, ¿no? Factor de riesgo, peligro, ¿no? Factor de riesgo, riesgo y consecuencia, ¿no? Es muy importante, lo dice la normativa, ¿no? Hay que evaluar los factores de riesgo, es por eso que les exigen las famosas evaluaciones de factores de riesgo o monitoreo de agentes ocupacionales, ¿no? Ergonómicos, dice, de riesgos disergonómicos, de iluminación, etcétera, etcétera, ¿no? Eso le llaman como biológicos, ¿no? Físicos, que son iluminación, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, de igual manera es importante conocer, ¿no? Y que quede claro que esta gestión de riesgos, para este caso, como es seguridad en el trabajo, es muy importante partir de ahí, ¿no? No tenemos salud, eh, pues no tenemos eh, producción para nada, ¿no? Definitivamente. Y hay muchos casos acá, ¿no? Por ejemplo, eh, uso irresponsable, comportamiento seguro. Si se fijan, todo se enmarca lo que dije al principio, ¿no? Si controlamos el comportamiento, incidimos en el comportamiento del trabajador, todo eso se controla, ¿no? Todo, ¿no? Van a tener la ordenada, van a solicitar su EPP, van a reportar su máquina si falla, van a preguntar si no está bien el procedimiento correcto o no, no van a fumar en lugares donde no es correcto, ¿no? No se van a exponer bajo cargas de izaje, ¿no? Etcétera, entre otras, ¿no? ¿Es difícil gestionar los riesgos desde el punto de vista del factor humano? Sí, ¿no? Es bien difícil. Te voy a hacer un trabajo, trabaja con el factor humano y es lo más difícil porque no podemos saber ni podemos mandar sobre predecir lo que una persona va a hacer porque no sabemos lo que tiene en su mente, ¿no? Nadie sabemos de los 12 que estamos en sala ahorita, los participantes, que uno está pensando, que el otro está pensando, si uno está solamente con el audio, el otro sí está escuchando, el otro está mirando, el otro a la vez está haciendo otra actividad, ¿no? Y a la vez está pensando en una preocupación o en otra cosa, ¿no? Entonces, igual manera en el trabajo, ¿no? Entonces, seguridad y gestionar los riesgos desde el punto de vista prácticamente de cuidar a otro ser humano, ¿no? O de sobreadvertirle, es bien difícil, ¿no? Pero que no se puede hacer, tampoco, sí se puede hacer, ¿no? Se puede hacer y con la experiencia se logra hacer, ¿no? Hay muchas empresas que con pocos recursos y con mucha capacidad en la concientización, en concientizar a los trabajadores, ha logrado salir con cero accidentes. Muchas obras, por ejemplo, he visto muchas obras que con pocos recursos o recursos limitados han salido cero accidentes, ¿no? Cero accidentes, ¿no? Entonces, es increíble, pero se puede hacer, ¿no? Porque de aquí radica todo. Acuérdense que si hablamos de seguridad basada en comportamiento, más del 96% de los accidentes es causado por actos humanos, ¿no? Entonces, imágenes y ejemplos sobran y bastan como estos presentes, ¿no? Como estos también, ¿no? Un peligro y un riesgo, ¿no? ¿Qué otro peligro y qué otro riesgo tenemos, ¿no? Un peligro, ¿no? Cargas suspendidas, el riesgo de colocarte debajo de cargas suspendidas, ¿no? En estas áreas abiertas son donde más se confían, ¿no? Falta de control en empresas informales, ¿no? Es insólito ahorita de que no se tenga una correcta evaluación de riesgos en una empresa porque estamos expuestos ya a las demandas, ¿no? Y obviamente ya ha habido sanción de la, de la sesión plenaria, ¿no? De la sala del Tribunal de Justicia, no sé si saben eso, ¿no? Entonces ya se está aplicando, no es una cuestión de que nunca se vaya a hacer, ¿no? Esta matriz de riesgos, obviamente, en esta evaluación del IPRC, en esta identificación de la gestión de riesgos, se evalúa personas expuestas y esta metodología, que es el método 2, te evalúa procedimientos existentes. Las personas expuestas trabajan bajo tres índices, uno, 2 y 3, ¿no? Que van en la tabla. Estas personas expuestas son la cantidad de trabajadores, por ejemplo, atención al cliente en un banco, ¿cuántos hay? Cajeros, hay
10, entonces será de 4 a 12. Pero mi índice en mi tabla va a ir 2, ¿no? Y así, ¿no? De acuerdo a la cantidad de trabajadores, en la tabla va lo que va en la parte del índice. Y los procedimientos también. ¿Hay procedimientos de uso de DPP? Sí, no, sí hay. Sí hay, pero lo usan a media caña, será 2. Sí hay, 1. No hay, 3, ¿no? Somos graves, ¿no? ¿Cierto? De igual manera, capacitación. Se evalúa, en el IPC también se evalúa capacitación. ¿Es un personal entrenado, no entrenado, parcialmente entrenado? Si todo está bien, es 1. Si es a media caña, es 2. Y si no ha recibido alguna capacitación, es el más peligroso, que es 3, ¿no? Exposición al peligro se refiere, en este caso, a qué tanto estamos expuestos, la probabilidad, ¿no? De que ocurra, ¿no? En este caso, qué tanto estamos expuestos a cruzar una pista, por ejemplo, nosotros, ¿no? Por lo menos una vez al día, ¿no? Tenemos la exposición 3. Entonces, así va siendo, ¿no? Va subiendo de acuerdo al nivel de exposición, ¿no? Hasta ahí alguna pregunta. Quisiera sus preguntas, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Estoy dispuesto a escucharlos. Referente, en la próxima clase tienen con el ingeniero Eric Chiquihuanca un tema ya también complementario, ¿no? De la gestión de riesgos, pero ya vamos entrando ya en la parte de procesos y la gestión de riesgos de manera ya empresarial, ¿no? Bien, todo claro, dice Brian, perfecto, ¿no? Espero que haya sido de su utilidad, yo creo que sí, hemos aclarado, tienen todavía minutos para poder aclarar el tema referente a este tema. ¿Se logra ver esa resolución ministerial 050? Sí, ¿no? Este creo que todas las tenemos, ¿no? ¿Cuándo serán las próximas clases? Sí, hay que hablarle en el chat al chat de ventas, que realmente lo maneja la señorita de ventas. Eh, bueno, yo llego recién de viaje hoy día, desconozco cuándo va a ser la siguiente clase, yo tengo estimado que son fechas seguidas. Estamos ahora miércoles, martes, ¿no? Yo creo que debe poder ser el jueves o el viernes. Yo les recomiendo que se unan. Necesitamos necesariamente un ingeniero de seguridad en una empresa y necesitamos necesariamente, dice Arau, un ingeniero de seguridad en una empresa y el supervisor, ¿qué rol cumple a comparación del ingeniero de seguridad o SOMA, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si hablamos ya de un ingeniero de seguridad, hablas es que la normativa te pide que tengas un ingeniero, no como un ingeniero, te pide el servicio de seguridad y salud en el trabajo y te pide el supervisor, ¿no? ¿Cierto? El supervisor legalmente es elegido por todos los trabajadores, por el comité, ¿no? O en este caso, si no hay comité, es elegido, ¿no? Es designado por el gerente, ¿no? Por los trabajadores, como representante de los trabajadores ante el gerente, ¿cierto? Ahora, también la ley te dice que debes tener un ingeniero de seguridad en el trabajo, ¿no? Eso es cuando la empresa es más grande, ¿correcto? Cuando no es grande, cuando tienes menos de 20, solamente vas a trabajar con el supervisor. Ahora, el supervisor debería ser elegido dentro de los trabajadores, legalmente sí, ¿cierto? Legalmente sí. Si tenemos de 7 para arriba, debe hacer todo el proceso que manda la 245 y debe ser elegido, no guarda un proceso, a las actas, etcétera, etcétera, todo ese rollo engorroso, ¿no? Debe ser legalmente sí. O sea, si hay una fiscalización de la Zonafil, realmente va a tener problemas, ¿no? Ahora, ¿por qué contrata una empresa de afuera un supervisor? En este caso, eh, va a depender en este caso, del número de trabajadores, y va a depender, como lo repito, depende de la magnitud de la obra o del trabajo, ¿no? Si es una empresa grande, vas a necesitar el supervisor, que debería ser, porque es lo que manda la ley, de acuerdo al proceso de elecciones. Y el área, como te comenté, de servicio de seguridad en el trabajo, va el área de seguridad que va el especialista de seguridad en el trabajo y va
los demás especialistas, que es el médico ocupacional y o la enfermera, ¿no? Y todo el desglose jerárquico que pueda tener, ¿no? Que puede ser no necesariamente ingeniero de seguridad, hay hasta desde gerente de seguridad, ¿no? Superintendente de seguridad, va jefe de seguridad, de ahí viene coordinador de seguridad, y viene ya el ingeniero de seguridad, y va a depender, ¿no? Del sector también. El ingeniero de seguridad, por ejemplo, normalmente así está avalado para el sector minería, para el sector de obras, ¿no? El sector industrial también lo puede adoptar, pero generalmente va por ese linaje, ¿no? Que te comento, de acuerdo también la empresa, ¿no? ¿Cierto? Va variando, hasta monitor, hasta asistente, todo está, ¿no? Se va llenando de puestos de acuerdo al nivel jerárquico, ¿no? Dice, necesitamos ya, ahora que dice, los registros como los permisos de trabajo de alto riesgo, ya, a cargo de quién está el llenado de un ingeniero o de un supervisor. Si bien sabemos el ingeniero tiene más capacitación en el tema de seguridad y muchas veces el supervisor es elegido no está capacitado, eso es verdad, ¿no? Así es. Definitivamente, pues el PETAR, has puesto acá, ¿no? Permiso de alto riesgo. El PETAR, el PETAR definitivamente debe ser llenado. El permiso de alto riesgo, primeramente el ATS es llenado por los trabajadores, ¿no? Y es validado por el responsable directo, ¿no? Supervisor, presidente, depende, ¿no? Supervisor de operaciones, jefe de planta, no sé. Depende de si es un obra o un residente, ¿no? Y luego de ello, el de seguridad lo valida, ¿no? Valida las medidas de control y le puede poner un visto bueno, más no es responsable. Luego, cuando tengo el ATS, ya entra lo que nos comenta, ¿no? Luego, ok, identifico que es una actividad de alto riesgo, genero mi permiso escrito de alto riesgo, ¿no? Mi permiso escrito de alto riesgo definitivamente debería ser llenado, ¿no? Si no hay ingeniero de seguridad por el supervisor, ¿no? Debe ser llenado por el supervisor de seguridad en el trabajo. Ahora, si hay los dos, como tú comentas, si no se ha capacitado, definitivamente, pues yo recomendaría que lo llene el ingeniero de seguridad, porque eh, lo que se requiere específicamente para llenar un PETAR es una capacitación. Ahora, si está capacitado el supervisor, lo puede hacer, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y lo tiene que autorizar, ¿no? Aperturar y cerrar, ¿no? También el responsable de operaciones o responsable que haga las actividades. Acuérdense que el ingeniero de seguridad o el supervisor no son los que dan instrucciones a los trabajadores, ¿no? Ni que aseguran que estén todas las medidas de control. El responsable de que dice, oye, mira, yo necesito que tú pongas esto de acá, ese es el residente o el supervisor de operaciones, ese es el responsable de decirle, mira, acá tienes estos riesgos y tú tienes que ponerle acá tu arnés, tu andamio arrostrado, etcétera, y tú eres el encargado de gestionar eso. Y obviamente o recomienda, asesora el ingeniero de seguridad o el supervisor y establece, ¿no? Obviamente, ¿no? Eh, las medidas correctas y verifica que se cumplan, definitivamente sí, ¿no? Yo diría que si hay los dos, que lo llene el ingeniero de seguridad, ¿no? El supervisor, si es que hay supervisor, debería capacitarlo. Es inapropiado que no pueda estar capacitado. Ingeniero sí, ingeniero CT, ingeniero somos. Bueno, ingeniero, bueno, en realidad es un requerimiento interno, ¿no? Digamos que va a depender de las políticas internas de cada empresa, de acuerdo al sector en que se realiza, en que se desenvuelve, si es minería, etcétera, ¿no? Ingeniero sí quiere decir ingeniero del sistema integrado de gestión, que va a ser responsable de diferentes sistemas de gestión. Ahora, y sí, obviamente tendría que ir acompañado o de un SSTMA o de un SOMA, ¿no? O de otras siglas mucho más grandes que pueden ser seguridad HSQE, ¿no? Ingeniero SIC HSQE, ¿no? O va a depender, ¿no? Ingeniero SIC SOMA, ingeniero SIC SST, ingeniero MA, ¿no? Entonces, ahora, ingeniero SST como le digo, va a depender. Eso se aplica en obras,
o en minería, ¿no? O de acuerdo al requerimiento interno de la empresa, ¿no? Ingeniero SOMA, quiere decir que es un ingeniero que ve la parte, es responsable de la seguridad, salud ocupacional, o sea que también ve la parte de las coordinaciones con el médico ocupacional, CTR, exámenes ocupacionales, toda esa gestión también la va a controlar él. Obviamente la va a hacer una clínica, un médico o una enfermera, ¿no? Según aplique. Y también va a tener de pasadita que asumir todo lo que es gestión ambiental, ¿no? Mm. ¿Qué tipo de ingeniero se recomendaría por una empresa que se dedica a la avicultura? Hay avicultura es la crianza de aves, ¿no? ¿Correcto? ¿Estoy en lo correcto? Bien. Sí, sí. Ya con 700 trabajadores. Para agricultura, bueno, definitivamente zootecnia, el tema de eso es diferente, ¿no? Pero el tema de avicultura, por ejemplo, con 700 trabajadores, tú puedes tener, ahí tú puedes tener un ingeniero de seguridad. Definitivamente debe haber una jerarquía, porque aquí hay demasiados trabajadores, ¿no? Aquí debe haber un médico ocupacional, acá tiene que haber un servicio de seguridad y salud en el trabajo, no sé, un área especializada en médico ocupacional, tiene que haber un especialista, que pues, de acuerdo a la normativa interna puedes llamarle ingeniero de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué tipo de ingeniero puede ser? Para una avicultura, yo estimo que puede ser de manera general, puede ser industrial, puede ser mecánico, como que químico no se pega mucho. Yo pondría industrial, mecánico, de los más estándares, ¿no? Obviamente por todo radica también en base al sueldo también, ¿no? No vas a poner un minero porque no va a encajar, porque ellos tienen otros estándares que lo puede hacer, pero definitivamente estos pues, van a salir a ganar un poco más. Entonces, no va, ¿no? Diré que el perfil como perfil podría ser un ingeniero industrial, mecánico, ingeniero mecánico, ¿no? Puede, y civil no tiene nada que ver ahí, ¿no? Uno de esos dos puede ser, ¿cierto? Ahora, el ingeniero sanitario tampoco iría porque ellos tienen otra función dentro de la parte de sanidad. También tiene que ver en la parte de agricultura ese tema, pero es un área aparte, no se va, tenemos que asentar la maleta encima más de lo que ya tiene. Definitivamente no, ¿no? Que podría ser como una alternativa tercera también, ¿no? Ya con 700 trabajadores necesitas un médico ocupacional, necesitas un tópico, necesitas un servicio de seguridad en el trabajo, ¿no? Acá que te dice, buenas noches, dice Aarón. Soy bachiller en gestión ambiental, y estoy, ambiental también puede ser, claro, y estoy capacitándome en temas de seguridad. El tema de seguridad y salud es un tema amplio, bueno de aprender, sí, es gigante. Es necesario ser parte de seguridad, es necesario ser parte de seguridad, ser ingeniero SOMA, o yo como bachiller puedo ser cargo de la seguridad de una empresa. Definitivamente, no he visto el caso que como bachiller sea el responsable. Va a depender de la empresa. Asumen responsabilidades, ¿no? Va a asumir responsabilidad el gerente, ¿no? De cómo arma el perfil correcto, ¿no? Acuérdate que hay definitivamente el perfil del puesto cuando hay alguna auditoría. La Sunafil te va a pedir el perfil del puesto del profesional, te va a pedir el CV y todas sus constancias, ¿no? Si no cumples, va a ser un cumplimiento o un requisito, ¿no? Entonces, mínimo tiene que tener especialización, un perfil adecuado, ¿no? Para que te hagas cargo de toda una empresa, del sistema de seguridad y salud en el trabajo, tampoco hay una restricción de que no lo puedas hacer, solo el tema está en la duda de que cómo lo vas a manejar, de qué manera más eficiente, ¿no? Entonces, por eso te decía que el riesgo lo asume eh, el empresario, pues, ¿no? El gerente. Definitivamente sí, ¿no? Que lo hagas mal, tampoco creo que lo hagas mal, lo vas a hacer bien, lo vas a hacer a la medida de cuánto tú puedas desempeñar o capacitar, como tú lo acabas de decir, ¿no? Dice, yo como técnico en la empresa que se dedica a la agricultura, ¿en qué me podré especializar? ¿Qué diplomado deberé llevar para asumir el puesto en la empresa? Sin soma, ¿no? Va a depender, pues si eres SIC, va a depender. Si primero tienes que ver qué sistemas cuenta tu empresa. Si cuenta con seguridad, con medio ambiente,
¿no? Vas a poder hacer un SIC, ¿no? Si vas a contar solamente con seguridad, solamente SST, ¿no? ¿No? Si vas a contar con seguridad, calidad, medio ambiente, va a ser un HSQE. Pero, ¿qué capacitaciones debes tener? ¿En qué me podría especializar? Justamente en estos cursos, ¿no? Gestión de riesgos, todo lo que tiene que ver con leyes, normativas, tienes que ver con específicamente primeramente con la normativa, ¿no? Tienes que dominar bien toda la normativa aplicable al sector de la agricultura. Luego de ello, más que diplomado, yo diría que, bueno, es un requisito legal por el número de horas, tienes que enfocarte bien qué diplomado vas a llevar, porque tienes que ver el contenido, ¿no? Y el tiempo del diplomado, ¿no? Porque ojo que esos diplomados de un mes no son válidos, ¿no? Un diplomado mínimo de 240 horas, mínimo, de 240 horas, ¿no? Para arriba, ¿no? De 240 horas para arriba. Y en su defecto, viendo contenido, y en su defecto, ¿de qué puedes llevar? De sistemas de implementación de sistemas de gestión, ¿no? Con su defecto, más específicos son cursos de especialización, ¿no? Sistemas, por ejemplo, cursos específicos, ¿no? Cómo implementar un sistema de gestión, ¿no? Cómo realizar inspecciones, curso por curso, ¿no? Cómo implementar eh, extintores, por ejemplo, normativas, ¿no? Cómo implementar las señales de seguridad, mapas de evacuación, uno por uno, ¿no? Cursos de especialización son más efectivos, ¿no? Y eso va sumando, obviamente, tienes que ver que las horas sean sumativas, ¿no? ¿Sí? Manejan guano, dicen, mortalidades de aves, trabajo de riesgo, tienen sus procedimientos en cada proceso. Observo que es muy común los accidentes, pero no hay nadie que vea los temas que se está conversando ahora. Claro, como hace que no hay una identificación, de repente no hay una identificación llevada a una gestión administrativa y, digamos, a documentos legales, ¿no? Que se, y que se vea que una matriz y per se, ¿no? Y de ahí salga todo en base a la normativa legal, qué accidente se tiene de acuerdo a los peligros, a los riesgos y qué control se propone, ¿no? Definitivamente, eh, yo creo que debes llevar, eh, uy, hay bastante por hacer. Mira, aparte de la normativa que tienes que conocer, eh, cursos de especialización. Yo te recomendaría antes que diplomado, mejor cursos de especialización, ¿no? Materiales peligrosos, primeros auxilios, eh, puede ser entre unos, ¿no? Eh, eh, y diferentes tipos adicionales de cursos, porque el diplomado muchas veces se extiende demasiado en temas muy documentarios, y que no llegas te quedas con muchas dudas, ¿no? Personalmente he llevado no tantos diplomados, pero más muchísimos cursos de especialización, ¿no? Eh, que son mejores, ¿no? Te explican más al detalle, por ejemplo, ¿no? Eh, un curso de especialización, instalación de extintores, ¿no? Luces de emergencia, no sé, rutas de evacuación. Te van a enseñar, por ejemplo, específicamente cómo se colocan, cuáles son los tipos correctos, ¿no? Por ejemplo, yo veo que muchos se equivocan en señalizar, ¿no? Utilizan el NTP 39010, señales de evacuación derecha, izquierda, arriba, abajo, salida. Pero todos hasta la actualidad se equivocan en colocarlo, ¿no? Por ejemplo, ahí hay un tema de capacitación específica que se llama la ISO 16069, ¿no? La ISO 16069 es un curso específico de, por ejemplo, de señalización, de evacuación, te da la correcta señalización. Cuando viene una carpa, por ejemplo, de la OMS, no sé si alguna vez han podido ver, ¿no? Ante estos desastres justamente de la lluvia que yo he podido ver por Cenepred, viene con su señalización interna. Y su señalización interna está de diferente altura, son otro tipo de señales, ¿no? Están a la altura del manubrio, ¿no? Entonces, por ejemplo, una chiquita, ¿no? Les comento. Curso de especialización en la ISO 16069 te dice las señales de salida de... Hay tres alturas de las señales de salida, ¿no?
Sin embargo, las señales de evacuación ante emergencia, ¿no? Sin embargo, la mayoría de profesionales te dice debe estar a 1,80 m, ¿cierto? ¿O no? ¿O me equivoco? ¿No? A 1,80 m, a 2 metros, dicen algunos, ¿no? ¿No? Pero sin embargo, eh, no hay un sustento, o tú lo vas a buscar a la normativa técnica, pero ahí no te da eso que tú, que la mayoría habla, no te por donde lo busques o rebusques, no hay, ¿no? No te dice textualmente, ¿no? Entonces, pero la ISO 16069 sí te lo dice, ¿no? Hay tres tipos de alturas para una señalización, ¿no? Del techo no puede ir menos de hacia 20 hacia abajo, tampoco puede ir de 20 de piso hacia arriba, y también y la tercera, la intermedia, que es al nivel de la altura de la mayor población que existe en el recinto, ¿no? Por eso que he visto en ciertos locales internacionales, no sé si han visto algunas fotos que pasan, por ejemplo, o algunas revistas en Estados Unidos, las empresas, y justamente lo que lo comento, las carpas que traen, por ejemplo, de la ONU, de la OMS, son diferentes tipos de señalización. Están a la altura del manubrio, están a la altura de la vista, ¿no? O están a la altura debajo del zócalo, ¿no? A 20, ¿no? O están más arriba, ¿no? Del techo, del ceiling hacia abajo a 20. Y no tiene nada que ver con el 1,80 m, ¿no? Con lo que la mayoría dice que la señalización debe estar a partir de 1,80 m, a partir de 1 metro. Entonces, esos cursos, por ejemplo, yo te recomendaría, los cursos de especialización, ¿no? De la NFPA 51B, trabajos en caliente, ¿no? Entre otros, ¿no? Cursos de especialización que te van a ayudar a ver las cosas bien claras, cómo lo puedes manejar, ¿no? Porque a veces en los diplomados son buenos, pero va a depender, pues, ¿no? Hay empresas que sí te piden diplomados como tema de los requisitos para que ingreses a laborar, por el número de horas, ¿no? Pero los diplomados en la vida real, pues, por experiencia te llenan de letras, ¿no? Y no ni siquiera te conversan como lo estoy conversando o lo estoy conversando hoy día, ¿no? Se te llenan de letras y un montón de cosas que y al final sales con muchísimas dudas, ¿no? Muchísimas dudas. Pocos son los temas que se esclarecen a profundidad. Eso es lo que te recomendaría yo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, sí es importante llevar esos cursos, ¿no? Esos cursos que sí, son claves, son claves. Es importante que lleven cursos de especialización. Yo les recomendaría cursos de especialización antes que diploma, pero que asegúrense que sumen, que sean sumatorios y validados, pues, ¿no? Con horas lectivas, ¿no? Para que sumen ante un concurso, sobre todo ante un concurso que quieran postular al Estado, ¿no? Le piden ese a SUNAFIL, no sé, otros le van a pedir que tengas horas sumativas, como horas académicas que le llaman, ¿no? ¿Sí? Bueno, siendo la hora indicada, le agradezco su participación de todos y su permanencia, que su tiempo es lo más valioso para mí, su atención y su presencia, ¿ya? ¿No? De los 11 12 participantes hasta ahorita, siendo las 9:32. Que tengan una excelente noche. Si no tienen más dudas e inquietudes, igual al grupo del WhatsApp, al grupo de ventas de la empresa, que es una buena empresa, tiene muy buenas referencias y es un grupo muy sólido de trabajo. Por eso siempre se conecta con ese grupo. De igual manera, sus inquietudes afuera del tiempo, ya que terminemos la clase grabada, se la voy a enviar al gerente de la empresa, al administrador, y ya seguro se las estará reenviando probablemente esta noche o mañana. Y todas sus inquietudes con ellos, que definitivamente sí le van a dar respuesta. Muy agradecido, que tengan una feliz noche, un descanso reparador, o sigan haciendo sus actividades que les fructifique mejor. Sigamos en la mejora hasta la próxima oportunidad, en mi caso, y desearles lo mejor siempre. Gracias a todos, muy buenas noches, gracias.